Bienvenidos amigos nuevamente al programa Acá la Magia del Color. Siempre agradeciéndoles a ustedes la oportunidad de llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Para compartir un poco más del arte. Como siempre, temas muy interesantes. Hoy traigo algo muy diferente, algo distinto, porque a veces estamos acostumbrados a trabajar un paisaje pues con solo el cielo de color celeste, ¿verdad? O a veces acostumbramos un celeste pálido, un celeste oscuro, pero hoy traigo algo diferente. Hoy lo tengo con un fondo amarillo. Ya tengo un fondo más o menos avanzado para que ustedes tengan una idea, pero vamos a empezar manos a la obra. Voy a utilizar otro pincelito, como este pincelito plano. Voy a humedecerlo un poco para ir humedeciendo la base donde voy a trabajar. Por ejemplo, voy a utilizar un poquito de este amarillo pálido combinado con un poquito de amarillo oscuro. Lo que voy a hacer simplemente es humedecer la base. Esto es para que a la hora de ir sacando lo que son efectos del ceraje, pues ustedes puedan apreciar de una mejor manera, ¿verdad? Pueden ir viendo sus detalles, pueden ir pues aprendiendo, ¿verdad? En sus prácticas en la casa, que es muy importante, ¿verdad? Ir pues practicando, ¿verdad? Mucha gente a veces tiene ese temor de, ay, es que he hecho a perder un cuadro, o es que me da miedo las manchas. No hay que preocuparse, de todo eso pues se aprende, ¿verdad? Y lo más importante es que ustedes vayan practicando y que les guste, ¿verdad? Ese camino, ¿verdad? Que uno pues escoge de pintar, de practicar, ¿verdad? Bien, una vez que tengo ya la base hecha, voy a utilizar un poco la brocha, una brocha de pelo de cerdo, nada más para afinar un poco los trazos que hice al inicio, y voy a darle pues unas nubes, ¿verdad? Que es importante que el celaje pues tenga nubes. Aquí ya puedo utilizar un poquito de amarillo ocre con un poquito de rojo indio, ¿verdad? Nada más es un color para que ustedes puedan apreciar un poco las nubes. Más o menos las voy a definir de esta forma, ¿verdad? Las nubes tienen formas muy caprichosas, formas distintas, ¿verdad? Que uno puede pues ir creando, ¿verdad? No tienen forma definida, entonces es la ventaja, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar su imaginación, ¿verdad? Y conforme uno va pues desarrollando esa vista, ¿verdad? Del arte, ir viendo cómo es la forma, la textura que uno pueda imaginar, ¿verdad? Pues uno le va dando ese efecto, ese toque personal, ¿verdad? Que es muy importante. Bien, esa es la sombra, ahora la luz es algo muy importante también. Utilizo un poco de amarillo, pero esta vez la voy a mezclar con un poco de blanco para trabajar la luz de las nubes. En este caso viene en esta parte de abajo. Vamos a limpiarlo acá. Vuelvo a cargar con un poquito de blanco y amarillo. Ven, acá en la mezcla en la paleta para que se vaya viendo, definiendo dónde se va la luz de ese cuadro, ¿verdad? Vamos a ir colocando por acá un poco más de color y posteriormente pues pasamos un poco la brocha, ¿verdad? Eso es más o menos una idea, ¿verdad? Que uno puede utilizar. Vamos a ver, suave para darle movimiento acá a las nubes. Bien, cuando llegamos a este paso voy a utilizar otro pincel. Vamos a buscar acá un pincel lengua de gato, puede ser uno como este, ¿ve? Para trabajar un poco la montaña que está a lo lejos. Igualmente voy a utilizar un poquito de este lila mezclado con un poquito de este celeste que tengo acá. Voy a mezclarlos acá, voy a usar un poco de ocre para sacar un color más o menos como el que yo tengo acá en la base. Vamos a ir dándole esta forma, ¿ven? Simplemente es rellenar. Lo más importante es cargarlo con aceite de linaza. Mientras voy rellenando acá, ¿verdad? Pues le comento, ¿verdad? Todas las personas que están interesadas en recibir lo que son las clases de pintura que estamos ofreciendo, pues nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla, ¿verdad? Igualmente, pues la gente que ya pues les gusta la pintura, igualmente que nosotros, ¿verdad? Y desean adquirir lo que son materiales de arte, enmarcado de sus cuadros, lo que es pues conseguir todo este tipo de materiales que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Nos pueden contactar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bien, una vez que ya le puse esa base, necesito darle pues un color acá claro para que dé contraste. En este caso utilizo un poco de amarillo pálido, ¿ven? El mismo pincel, nada más que lo utilizo acá en la base de la montaña. Es muy importante esos contrastes, ¿verdad? Porque le da vida al cuadro, le da un efecto diferente, causa sensaciones, emociones, ¿verdad? Tantas cosas que pues ustedes que practican lo que es el arte de pintar igual que nosotros, pues uno vive, ¿verdad? Cada vez que uno empieza un cuadro nuevo, cada vez que uno pues va practicando, ¿verdad? Es muy importante. Bien, voy a secarlo nuevamente para ir trabajando ahora lo que es la luz. Ustedes dirán, bueno, ¿ahora qué color se usa en la luz? Podemos utilizar un poco de este amarillo pálido con un poquito de blanco, ¿verdad? Voy a utilizar un poco seco el pincel, ¿verdad? Esta parte seca es para darle un poco de lejanía a la montaña que se ve allá a la distancia. ¿Ven? Es una montaña que está lejana. Simplemente se ven algunos contornos de algún follaje, de algunos árboles que se ven a la distancia.
pero es algo muy lejano, entonces no le tengo que dar mucha textura. Por ese motivo, ¿verdad? Es que utilizo el pincel un poco seco, ¿verdad? O sea, tiene su ciencia eso también. Bien, listo, ya está esa montaña lejana, ¿eh? Poco a poco vamos avanzando. Voy con esta otra montaña que está en un plano medio, ¿verdad? Igualmente voy a utilizar este mismo pincel, simplemente que lo que voy a utilizar es un color un poco más oscuro, un poco de verde, un poco de violeta o morado que llamamos también, para humedecer esa zona. Voy a agregarle una pizca de azul nada más, voy mezclando acá. También eso es lo importante, ¿verdad? Tener una paleta bien ancha para que podamos hacer las mezclas acá y no tengamos ningún problema a la hora de que vamos trabajando nuestra obra. Voy a humedecer por acá. Ven, si se dan cuenta es el mismo pincel que estamos utilizando. O sea, es un pincel que tiene varias funciones. Los podemos utilizar para rellenar fondos, para sacar algún efecto, y así las cerdas, ¿verdad?, del pincel van dando forma, ¿verdad?, para poder luego trabajar un poco de follaje en la montaña. Bien, no es todo la montaña que se llena de ese color, simplemente es una parte. Con el mismo pincel voy a utilizar nuevamente amarillo pálido para trabajar acá esta zona, ¿eh? Son colores que uno a veces tiene un poco de miedo de utilizar, ¿verdad? Pero el objetivo del programa es que ustedes eliminen esos miedos, ¿verdad? A través de la pintura, a través de intentarlo, de ir probando, de ir utilizando su imaginación, ¿verdad? Que eso es lo más importante para ir desarrollándose poco a poco como un artista, ¿verdad? Bien, voy a suavizar, importante estar lavando el pincel constantemente, ¿verdad? Para que no se contamine de otro tono. Vamos a suavizar un poco acá, ven, difuminando un poco el amarillo con este violeta. Voy a ir definiendo un poquito el contorno acá. Vamos a darle la luz. La luz, ¿cómo puedo darle acá? Voy a utilizar un poco tal vez de verde limón. Lo voy a sacar acá, un poco de verde permanente con amarillo. Es un color muy fácil de sacar, ven. Y voy a trabajar acá lo que es la luz. Más o menos de esta forma. Por acá sin perder la sombra, ¿verdad? Esa es la ciencia también. Dar la luz, ¿verdad? Ir sacando esos tonos de luz, pero sin perder la forma. Voy a utilizar también tal vez un poco más de blanco para que ustedes logren apreciar de una mejor manera por acá. Ven, se ven algunos contornos. Todas estas luces que estamos sacando pues son árboles que se ven a la distancia, ¿verdad? Muy lejanos allá. Están a miles de kilómetros. Simplemente los observamos así de lejos. Bien, vamos avanzando poco a poco, ya vamos acá a la mitad, sería el plano medio también. Voy a trabajar un poco este follaje, pero ahora sí es importante cambiar de pincel. Voy a utilizar este otro pincel cuadrado, ¿verdad? Voy a humedecerlo un poco más y utilizar un poco un tono más fuerte, por ejemplo un poquito de verde con azul para humedecer acá la parte del fondo, ¿eh? Ahorita no estamos buscando algún efecto, simplemente es rellenar esta parte del follaje. Pero es muy sencillo, ahora es importante verde con un poco de azul. Vamos rellenando esta parte de acá y vamos disfrutando con todos ustedes. Ven, esta parte de acá también aprovechamos que ya tengo una base, pero igualmente humedecemos para poder trabajar con más calma, ¿verdad? Y que vayan saliendo esos efectos poco a poco que uno va pues tratando de compartir con todos ustedes, ¿verdad? Lo más importante es que es con toda la sinceridad que compartimos, ¿verdad? Sin egoísmos. Es importante, eso es lo lindo de compartir y que la gente pues aprenda. Esa es la satisfacción más grande que nosotros tenemos. Bien, una vez que ya tenemos esta parte humedecida, vamos a proceder ahora a sacar las luces, ¿verdad? Voy a cargar un poco acá el pincel, el mismo pincel, con un poco de verde permanente para trabajar la luz intermedia. Por ejemplo, este color, ven, para ir dándole un poco de forma a este parchón oscuro que se ve allá. Mientras voy rellenando por acá, ¿verdad? Les vuelvo a comentar nuevamente, pues a todas las personas interesadas en recibir las clases de pintura que estamos impartiendo en todo el país, ¿verdad? Nos pueden contactar a los teléfonos que están en pantalla. Igualmente la gente que ya pues se ha integrado, ¿verdad? Y que tiene personas también interesadas, pues nos pueden contactar a los teléfonos que están en pantalla, adquirir lo que es el material, porque mucha gente nos llama, ¿verdad? Mira, es que yo también, a mí me gusta pintar, pero mira que no tengo material. Nos llama a los números que salen ahí en pantalla y con mucho gusto nos pueden pues contactar a los correos y todo. Ahora que están pues las redes sociales es mucho más fácil la comunicación y con mucho gusto les vamos a estar pues dando la información de todo, las consultas que ustedes tengan acerca de los materiales y las clases que impartimos. Bien, ya más o menos va dando la forma, ¿ven? Pero es importante ir acentuando un poco más la luz, igualmente como les dije al inicio, ¿verdad? Sin perder la sombra, ¿verdad? Porque a veces pues
Hay mucha gente que le gusta emocionarse, ¿verdad? Y me ha pasado también. En algún momento, pues uno se adentra tanto en el cuadro que se le olvida y pintó todo con la luz, ¿verdad? Entonces, eso sí hay que tener un poco de cuidado. Bien, voy a utilizar ahora un amarillo un poco más fuerte para acentuar, por ejemplo, ven, aquí creció un arbolito de este color. Es importante ir variando y que no se vea todo monótono, sino que se vea en cuadro alegre y que tenga distintos tonos, por ejemplo acá, ven. Puedo utilizar también un poco de rojo para ir trabajando, digamos, este sector acá. Ya va agarrando más color y se ve más vivo el cuadro. Por acá, ¿ven? Ahora ustedes dirán, todo lo va a hacer con este pincel. También se puede cambiar, o sea, se vale ir cambiando de pincel. Si usted ya dice, yo quiero variarlo un poco, dejamos este descansando un momento y podemos utilizar este otro, es un poco más grande y es bueno porque nos hace variedad de follaje. Por ejemplo acá vamos a utilizar un poco de verde limón. Utilizo acá verde permanente y le agrego un poco de este verde claro, ¿eh? Entonces me da ese tono de verde limón. Vamos a cargar acá el pincel y vamos a ir trabajando un poco el follaje, ¿ven? Si se dan cuenta es un follaje distinto, o sea, uno va cambiando poco a poco, ¿verdad? Lo que es el pincel para ir trabajando distintos follajes, o sea, cada uno de ellos hace un trabajo distinto. Al final hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen un follaje, pero lo hacen de manera diferente. Otra cosa muy importante es la forma de cargarlos, ¿verdad? Porque a veces no sabemos cómo cargar un pincel y pues a veces nos salen parchones, ¿verdad? Vamos a volver acá. Aquí arriba tengo ganas de utilizar un poco de rosado. Es también un color muy alegre, muy vivo para contrastar esta parte acá del cuadro, ¿eh? Que pues calza bastante bien este tono de rosado. Vamos a limpiarlo un poco acá. Le voy aplicando en esta zona, ¿eh? Hay un contraste, hay un realce bien hermoso aquí. Ya se empieza a sentir el paisaje, ¿verdad? De este otro lado también puedo aplicar un poco de magenta. Este es un color magenta, a mí me gusta mucho. Es uno de mis tonos pues favoritos, ¿verdad? En realidad pues en la pintura tenemos distintos tonos y uno va agarrando pues colores que a uno le llaman más la atención, ¿verdad? Pero vamos a continuar eso después de este corte. Bien amigos, ¿verdad? Como les dije antes del corte, estábamos trabajando un poco lo que es el follaje, pero algo también importante, ¿verdad? Es pues trabajar los tallos que van a sostener ese follaje. Por eso tengo acá el pincel delineador. Aquí voy a mezclar un poco de blanco con amarillo ocre para lograr un tono que me realce bastante, por ejemplo acá con este fondo oscuro que aplicamos. Vamos a volver a cargar, ¿ve? Con aceite. Este pincel pues trabaja de forma bastante humedecida, ven, un poco de amarillo ocre, blanco, por acá. Voy a ir aplicando acá, por ejemplo, en esta parte, este arbolito, ven, vamos a ir sacando esos follajes que son importantes. Por esa razón es que dejo espacios de sombra, ¿verdad? Para que a la hora de colocar este color, pues no haya ningún problema y ustedes puedan apreciarlo bien. Entonces eso es ir jugando con los colores, ¿verdad? Ahí poco a poco uno, conforme va avanzando en el campo del arte, pues uno va agarrando esos volados, como dicen, ¿verdad? Va agarrando esos trucos, esos toques mágicos, ¿verdad? Que a través de la práctica se van aprendiendo, ¿verdad? Y todos estos efectos, todos estos tipos de pinceles, toda esta forma, ¿verdad? De enseñar, pues ustedes la van a aprender también en las clases que nosotros impartimos, ¿verdad? Ahí están los teléfonos y nos pueden contactar bien. Una vez que llegamos a este paso, ustedes dirán, ¿qué es el siguiente paso? Bueno, acá tengo ya la base como de una cabañita, una casita en el campo, ¿verdad? Que vamos a ir dándole color y vida. Bien, aquí yo puse un poquito de rojo, voy a utilizar igualmente un poco de rojo con amarillo ocre y un poco de este rojo un poco más oscuro. Voy a humedecer la base, ¿ven? Esto es como para trabajar un poco lo que es la teja, una casita de teja, una cabañita de teja que se ve allá en el campo, que se ve mucho en las zonas rurales de nuestro país, ¿verdad? Que por cierto son pues zonas muy hermosas, ¿verdad? Hay mucho follaje, muchas cosas que uno puede pintar, muchos modelos, en fin, colores, ¿verdad? Y todo eso que uno puede apreciar cuando uno sale
por esas zonas. Vamos a utilizar acá también porque esto es una parte del techo que se ve al otro lado. Y ahora sí vamos con la pared. Bien, voy a utilizar amarillo ocre con este pincel pequeño. Igualmente voy a humedecer acá, esta zona de acá. Lo vuelvo a lavar para trabajar el otro lado que va con sombra. Voy a utilizar rojo indio. El rojo indio es un rojo fuerte, ¿verdad? Que va casi llegando a la gama de los colores cafés. Entonces pareciera que estoy colocando café, pero el nombre real de este color es rojo indio, ¿verdad? Depende de la marca. Hay otras marcas que se llaman rojo inglés, rojo veneciano. Ahí va variando, pero en realidad es el mismo tono. Ven, más o menos de esta forma. Simplemente vamos rellenando. Voy a aplicar un poco de sombra acá. Voy a utilizar una pizquita de negro nada más para acentuar una sombra acá debajo del techo. E igualmente de esta parte de acá. ¿Esto para qué? Para lograr despegar un poco el techo de la pared de la cabañita o de la casa del campo. Es importante aplicar una sombra ahí. Lógicamente, ¿verdad? Con el mismo pincel ya seco. Voy a difuminarlo para que no se vea nada más un parchón, sino que ya tenga forma y se vea una sombra ahí. O sea, una sombra que nos hace dividir el techo de la pared de la casa. Por acá, listo. Ahora con un pincel, puede ser un pincel, vamos a buscar por acá en la cajita. Vamos a buscar, aquí está. Que es un pincel que le gusta esconderse mucho. Es un pincel bastante práctico, ¿verdad? Este pincel se llama es un pincel de goma. Es un pincel de goma. Esto que es lo que voy a aplicar, voy a aplicar acá un poquito, unos trazos acá rápidos, ven, para insinuar un poco la madera de la cabaña, ven. Por acá. Ven, este tiene forma como de un lápiz. Tiene dos extremos que podemos utilizar. Por ejemplo, por acá también, ven. Puedo utilizarlo para trabajar troncos de árboles más gruesos. Acá ven. Tiene bastantes funciones y es un pincel muy práctico. Bien, ya está la parte de la pared de la casita, pero no tiene puertas, le faltan las puertas, las ventanas. Entonces vamos a ir sacándolas acá con otro pincel más pequeño. Utilizo un poco un color oscuro, un café oscuro. Voy a mezclarlo acá y voy aplicando acá, ¿ven? La puerta de la cabañita, de la casa del campo, ¿verdad? Voy a hacer otra ventana por acá en este otro sector. Otra aquí y una aquí por si acaso las personas quieren ver de este otro lado, ¿verdad? Voy a trazar un poco acá con el pincel de goma, algunas líneas acá para interpretar lo que es la teja. Es muy sencilla la teja. Utilizo un café oscuro, bien humedecido con aceite, el pincel delineador, y lo que voy a hacer son trazos así, ¿ven? Espontáneos. Hay que tratar, no es que quede pues la línea muy recta, ¿verdad? Pero poco a poco, por lo menos para que ustedes tengan una idea allá en la casa. ¿Ven? Más o menos así, conforme se va alejando por la perspectiva, ¿verdad? Pues haciendo más pequeña. Sacando algunas tejas que crecen por ahí. Aquí están, ven, ahí colocaron esas tejas. Y son ideas pues muy prácticas para trabajar, ¿ves? Son prácticas que ustedes pueden ir ejercitando en la casa, pueden ir desarrollando y pueden hacer pues diferentes, ¿verdad? Simplemente acá les damos una idea para que ustedes en sus casas puedan desarrollar ese talento que tienen escondido, ¿verdad? Porque a veces mucha gente pasa, ¿verdad? De que pues tienen el talento escondido pero no se animan. Entonces yo les invito, ¿verdad? Tanto pues a las personas adultas mayores, ¿verdad? Que a veces pues quieren aprovechar el tiempo de una mejor manera, igualmente a los jóvenes, las señoras, los caballeros, pues los invito, y a los niños, ¿verdad? Que también es importante que pues que desarrollen ese talento que tienen escondido, porque a veces recibimos llamadas, les comparto mientras voy haciendo las tejas, que a veces nos llama gente que viera que mi hijo ve el programa y él le gusta dibujar. Eso es muy bueno, que los padres pues inculpen también y desarrollen en sus hijos ese arte, ¿verdad? De pintar. Por acá ven más o menos una idea que ustedes tengan. Eso es lo importante, que ustedes capten esa idea. Voy a hacer un poco la cumbrera por acá. Eso sigue de esa manera, igualmente de este lado. Bien, ahora sí vamos a sembrar zacate. Yo veo que ya ustedes tienen ganas de ir viendo cómo se hace el zacatito. Ven, primero le voy a dar una base con un pincel abanico. Voy a trabajar por acá, ven, humedecer un poco el fondo con un poquito de verde permanente. Eso es bien sencillo, ven, simplemente cargamos con abundante pintura y vamos a ir trabajando esta parte acá del paisaje.
es bien sencillo. Voy de este otro lado también, por acá. Claro, ahorita no vemos pues el zacate sembrado, simplemente estamos alistando el terreno para poder sembrar. Una vez que tenemos acá, voy a empezar a aplicar ya la luz respectiva para que ustedes puedan apreciar ese zacate finito, ¿verdad? Ese zacate hermoso que uno puede pues aplicarlo acá, ven, con el pincel abanico. Ese pincel es bastante práctico, lo utilizamos bastante para lo que es paisaje, ¿verdad? En las zonas de zacate. Pincel que tiene pues otras funciones, ¿verdad? Que también se puede utilizar. Es un pincel muy práctico a la hora de que estemos practicando en nuestras casas, ¿verdad? Vamos a ir por acá. Voy de este otro sector, voy pasando de lado por acá. También voy aplicando un poco de luz de esta forma, ven, en forma seguida, que sea continua la pincelada para que el zacate no quede como cortado, ¿verdad? Bien, ya sembramos zacate. Ahora necesito trabajar un poco ese camino, pero voy a utilizar un pincel pequeño como este, ven, utilizando un café oscuro. Humedezco un poco esta parte de acá para trabajar e insinuar el camino de tierra. Ven, es un café oscuro. Voy a limpiarlo acá, amarillo ocre, en la parte de la luz. Vamos a cargarlo bien, ven, por acá. Eso es, difumino un poquito para que se vea luz y sombra, que se vea un camino de tierra por allá. Y ahora sí voy a trabajar este sector de acá. Voy a humedecer un poco otro pincel, ¿verdad? Para poder trabajar como este, ven, es un poco más grueso, más ancho. A trabajar planos próximos. Un poco de verde con azul, tonos un poco más fuertes, ven. Humedezco acá para que se vaya viendo y apreciando el cuadro, ven. Igualmente lo voy a hacer hacia abajo porque aquí hay agua, ven. Yo más o menos insinué un poco de agua y por eso necesitamos reflejar pues todo lo que esté en este, por ejemplo, cerca del agua. En este caso ya la casita no se refleja porque está un poco más lejano, está un poco más para allá. Pero en el caso de que estuviera muy a la orilla, en ese caso sí tendríamos que reflejarlo, ¿verdad? Para que ya se vaya viendo la transparencia del agua. Bien, aquí tengo unos parchones cafés. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso, verdad? Ok, esos son piedras que están a la orilla de este, puede ser este laguito que está ahí o una parte de algún río ahí, ¿verdad? Más o menos una insinuación con café oscuro. Voy a humedecer un poco también para poderlo trabajar. Por aquí voy a trabajar el reflejo, ¿eh? Estoy utilizando el mismo tono, nada más que para arriba y para abajo, ¿verdad? Para aprovechar que estamos con el tono. Voy a cargar nuevamente, vean que aquí tengo una pequeña. Necesito reflejarla aquí en el agua. Igualmente de este lado, ¿eh? Acá, si ven, ya tengo una base de amarillo, ¿verdad? Pero necesito trabajarla. Entonces voy a lavar este pincel para utilizarlo bien limpio. Utilizo un poquito de este amarillo fuerte por acá para poder trabajar esa transparencia del agua. Mientras voy rellenando acá, ¿verdad? Les vuelvo a recordar, ¿verdad? Los interesados en las clases de pintura, los interesados pues también en el marcado de sus cuadros, adquirir sus obras de arte para sus hogares, nos pueden contactar a los teléfonos que están ahí en pantalla con mucho gusto. Bien, voy a utilizar ahora lo que es la espátula para trabajar la textura de la piedra. Es muy sencillo, ven, amarillo ocre, cargo acá un poquito de blanco y listo, ven, es muy sencillo. Voy a cargarlo acá para trabajarlo de esta forma. Por ejemplo acá, ven, simplemente es jalar un poco la espátula hacia abajo, ¿verdad? Más o menos dándole un poco la textura de las piedras. Voy a cargar de este otro lado por acá, voy dándole arriba y voy dándole abajo, también para que se vaya viendo hacia dónde va la pincelada, por acá y por acá. Listo, ahora sí, voy con una brochita que la tengo acá ya lista. Voy a darle unos trazos hacia arriba para mover un poco el agua, ¿eh? Es muy sencillo, muy fácil. Ustedes pueden practicarlo en sus hogares. Es un tema muy hermoso para poder pues ir aflojando los dedos también a la gente pues ya que dice que se siente un poco oxidada, que no ha vuelto a practicar. Pues yo le insta que vuelva a tomar otra vez los pinceles que dejó allá, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues ir desarrollando poco a poco ese talento, ¿verdad? Que tienen escondido. Por acá, vamos a ver. Ya casi está este tema, más o menos por acá.
y le voy a dar unas florcitas que se vean aquí a la orilla. Por ejemplo, este rojo es un color que da bastante contraste. ¿Ven? Muy hermoso. Por acá. Listo, ya para culminar voy a hacerle las trazos nada más del nivel del agua. Por acá, ven, ahí llegó el agua. Y hago unos trazos hacia acá. Amigos, ha sido un placer. Gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares y nos vemos acá en la próxima de La Magia del Color.